Mi plan del día es, bueno, de estas sesiones, vamos a hablar un poquito del estimador de mínimos cuadrados al que llegamos justo a la clase anterior, y luego voy a introducir un nuevo concepto que se llama bondad de ajuste, y lo voy a motivar un poquito porque es importante ese mecanismo de bondad de ajuste desde una lógica de medida de comparabilidad, ¿no? Entonces, voy a empezar digamos, la segunda parte de la clase por ese punto. Entonces, vamos a hacer una recapitulación muy rápida de lo que hicimos en la sesión pasada. La sesión pasada llegamos a construir un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el cual construimos a través de resolver este problema. Construimos una función S de beta, que esta función S de beta es simplemente el producto de los residuales de estimar una regresión. Entonces, esos residuales se pueden interpretar básicamente como la diferencia del valor real de la variable que queremos explicar, menos el valor que aproximado que podemos lograr a través de los regresores. Bueno, muchos ejemplos pueden ocurrir aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, piensa en el caso de los salarios, que es como muy fácil de recordar, que es, los regresores pueden ser la edad, la experiencia, la identificación sexual, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto esos regresores pueden explicar el salario que las personas reciben regularmente en su ámbito profesional? Entonces, digamos, el problema es minimizar justo la distancia que ocurre entre el vector de verdaderos valores respecto de una aproximación o de una proyección, como ahorita voy a mostrar, que llamamos X por beta. Bien, entonces, luego lo que hice en la sesión fue simplemente, digamos, descomponer un poco cómo se veían los errores en forma matricial. Llegué a esta expresión que tengo aquí. Simplemente apliqué luego el procedimiento de optimización regular, que consiste en, cuando queremos optimizar un problema, derivar primero, encontrar cuál es el punto, los valores críticos. Y en este caso, los valores críticos estamos presumiendo que vienen del mínimo. Entonces, para encontrarlos es simplemente resolver esta derivada que planteo aquí, encontrar quién es el valor de las betas que hace que eso exactamente sea igual a cero. Es simplemente a lo que llegamos. Y bueno, y una vez que encontramos esta expresión, lo que sigue es simplemente despejar y llegamos a esta última expresión. Esta última expresión, en lo que me quedé en la última sesión, pueden darle un poco una idea como de aproximación a través de proyección, ¿no? Porque lo que yo trataba de introducir la sesión pasada es que justamente el último producto, que es el producto de X traspuesta por Y, es simplemente cuánta de la información que está en X está correlacionada con Y, o dicho de otra manera, cuánto de la información de X se puede proyectar a Y, o viceversa, también lo podemos ver, que ese es justamente el escenario que quiero utilizar hoy, que es cuánto de Y podemos proyectar sobre el subespacio que genera la matriz X. La matriz X es como un subespacio, a final de cuentas. Entonces, ese pretexto me lleva ahora a este diagrama. Piensen que lo que acabamos de resolver es justamente, esta es la expresión geométrica que podríamos pensar, que consiste en lo siguiente. Eh, Cuando resolvemos un problema de estimación por mínimos cuadrados ordinarios, es como si tuviéramos un vector Y. Piensen que el vector Y otra vez, ¿no? Son los salarios. Y el vector X1 y el vector X2 son, por ejemplo, la edad de las personas, digamos que es X1, y X2, digamos que es los años de experiencia. Entonces, cuando hacemos regresión, lo que generamos un subespacio, un hiperplano, que se conforma por, en este caso, dos regresores nada más, que son X1 y X2. Y lo que nos preguntamos es cuánta de la información que hay en Y se puede proyectar sobre el nuevo espacio que generan únicamente X1 y X2. Y esa proyección que generamos con justamente esas dos variables, le llamamos Y gorrito. A la distancia que existe entre el vector, que es el verdadero valor, por ejemplo, el verdadero valor de los salarios, que le llamamos Y, a la distancia que existe entre este vector y nuestra aproximación, le llamamos error, ¿vale? Entonces, ese en realidad es un problema geométrico, visto de esta manera, ¿no? Entonces, la pregunta que, o digamos, la pregunta que se está tratando de responder a través de este diagrama es simplemente cuánto de la información de Y se puede proyectar sobre X. En términos
ya del curso, digamos, eso es desde el punto de vista de geometría o un poco de álgebra lineal. En términos económicos, que es justamente en el ámbito donde estamos, por eso la materia se llama econometría, la manera en que lo interpretaríamos sería la siguiente. Tendríamos que decir que cuánta de la información de la variable explicada puede ser explicada por los factores que estamos utilizando. Entonces, esto me regresa a justamente el planteamiento que les dije yo al inicio de este curso. En este curso yo les dije que todo el curso se iba a tratar de responder una pregunta muy sencilla, que era, ¿cuándo podíamos descomponer a Y en dos tramos, en información observable más información no observable? Y espero que en este momento sea más claro. Es decir, en este momento espero que quede claro que cuando digo que Y se puede descomponer en información observable, me estoy refiriendo a que Y se puede ver como X por beta gorrito. Es decir, cuánto del hiperplano que estoy utilizando para proyectar a Y, cuánto de verdad eso explica la trayectoria del vector Y. Y lo que no lo explica es simplemente el error. El error, que es la parte que no puedo explicar. Entonces, una de las cosas que nos debería de preocupar en este punto es que el error no debería ser muy grande, porque si es muy grande el error, eso significa que entonces la información que estamos utilizando observable para explicar el fenómeno pareciera que no es suficiente. En ese punto es cuando las diferentes, cuando utilizamos regresión como una métrica de aproximación de un fenómeno, se vuelve un tanto rigurosa en términos de cuántas son las variables que de verdad deberías incluir en tu análisis, ¿no? Entonces, eso voy a discutirlo el lunes, un poco más, con un poco más de formalidad, pero esa es otra parte que tengo que discutir con mucho cuidado. Bien, ahora, ¿está aquí alguna duda? Ahora, pues también digamos, lo pueden pensar como de esta manera, es el mismo diagrama, de hecho, pero tomado de dos fuentes distintas. Un poco la idea es ustedes, lo que trato de decir es que es un poco lo siguiente, este diagrama que está aquí arriba está tomado tal cual de un libro de econometría, que es el libro de Green de 2012. De hecho, bueno, hay publicaciones más recientes, pero digamos el Green tradicional, que se llama análisis econométrico. Y esta ilustración que está aquí, que es idéntica a la de arriba, salvo por los colores, está tomado de un libro, que es el libro de Hastie, Tresciviani y Friedman, que es una Biblia, es un libro que es una Biblia para gente que hace Machine Learning. El libro se llama Introduction to Statistical Learning. Entonces, ese libro es como la Biblia para Machine Learning. Y un poco lo que quiero ilustrar con este planteamiento es que, bueno, que este enfoque geométrico aplica si lo queremos mirar desde el punto de vista econométrico o si queremos dar el salto hacia Machine Learning. En cualquiera de los dos casos, el enfoque es el mismo, es un problema geométrico el que estamos resolviendo. Bien, entonces, si esto es un problema geométrico, entonces en realidad lo que está detrás son vectores, ¿no? O sea, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Todos son vectores, ciertamente. Y ya lo habíamos dicho, porque los vectores son simplemente este tipo de expresiones. El más difícil de mirar es X, ¿no? X no es un vector, es una matriz, donde cada columna de X es la información de cada uno de los regresores. Entonces, por ejemplo, la primera columna son los regresores uno, el primer conjunto de regresores. En mi ejemplo de salarios era la edad, por ejemplo. El segundo regresor es la segunda columna, donde serían, por ejemplo, la experiencia de las personas. Y así sucesivamente, X es la concatenación de vectores. Cada uno de estos vectores se puede entender justamente como esta simplificación. Noten que el nivel de simplificación que estoy utilizando es el siguiente. Yo podría pensar que esta es una columna de la matriz X y esta es otra columna de la matriz X. En este escenario que yo estoy dibujando es R2, ¿no? Pero en este otro escenario donde está la matriz, en este caso es Rn, ¿no? Si lo queremos pensar de esa manera. Porque justamente el vector tiene n, digamos, n entradas, pero la sobresimplificación no es absurda, ¿no? Es decir, se puede pensar como, bueno, un regresor que solo contiene dos observaciones, ¿no? Un par ordenado simplemente. Entonces, no pierdo ningún tipo digamos, de capacidad explicativa, es simplemente un mecanismo, digamos, un pretexto o un mecanismo de ayuda que estoy utilizando para explicar la regresión. Bien, ahora, podemos simplificar esto y pensar que entonces X es como
justamente la concatenación de diferentes vectores. Cada uno de estos son vectores. Cada uno de estos son los vectores que genera el hiperplano, donde quiero proyectar a Y, ¿no? Es lo que quiero hacer cuando resuelvo el problema geométrico. Ahora, eh, el otro punto que necesito es ver cómo se ve la transpuesta. Y la transpuesta es simplemente la transposición de X, ¿no? Entonces, solo para propósitos de lo que voy a hacer a continuación, me estoy permitiendo hacer toda esta discusión. Bien, ahora, bien, ahora, una cosa que que quiero hacer como ser muy claro, porque eso es bien importante digamos, para la exposición futura, es cuando el escenario que está aquí arriba, permítanme hacer un poco más de espacio aquí, que tal vez vale la pena que me detenga más en explicar esto. Este escenario que está aquí arriba es asumiendo que mi regresión es de la siguiente forma. Y igual a x 1 subíndice y por beta 1, gorrito, por ejemplo, ¿no? Más x2 subíndice y por beta 2 gorrito, más así hasta x subíndice k y beta subíndice k más el término de error. Noten que lo que estoy diciendo en este punto es que cada uno de los regresores, digamos, cada renglón de la matriz de regresores se puede expresar como una ecuación de este estilo, eso es lo que estoy diciendo, pero una de las particularidades que estoy enunciando en esta parte de la exposición es que estoy diciendo que que todas las columnas de los regresores son alguna variable que explica el fenómeno. Bien. Un caso particular de este planteamiento es el siguiente. El caso particular sería asumir que la variable y es igual a beta uno, solamente beta uno, sin la multiplicación por x1, más x2 y beta 2, más puntitos perdón, me faltó x, hasta xk subíndice y beta k más el término de error. ¿Cuál es la diferencia entre este planteamiento y el de arriba? Bueno, la diferencia fundamental está en quién es el primer regresor. El primer regresor que estoy asumiendo en este caso es que el primer regresor es aquí un uno, no lo pongo porque es la sobresimplificación que estoy haciendo. Entonces, lo que estoy diciendo es aquí va un uno multiplicado por beta uno. Dicho de otro modo, si yo mirara la matriz X, la vería justo como esta matriz que está aquí. El primer regresor son puros unos. Bien, ¿esto qué significa? Cuando la matriz X contiene puros unos en la primera, en la primera columna, significa que el modelo, o digamos, sí, el modelo econométrico está pensado como que incluye un término constante. En términos geométricos, esto tiene implicaciones sobre la manera en que deberíamos abordar el problema. De hecho, esto tiene una implicación significativamente importante para el concepto de bondad de ajuste. Entonces, por eso me detengo muchísimo a explicarlo, a decir cuándo incluye un término constante y qué implica. Bien, pero digamos, cierro mi paréntesis de incluir el término constante, me quiero mantener en la parte, digamos, generalizada de la situación. En este caso, pensemos que a lo que quiero llegar es a lo siguiente, lo que yo quiero es hacer una interpretación de cómo se ve la solución que yo encontré, que fue que la solución de mínimos cuadrados ordinarios, yo encontré que esto era igual a x' por x a la menos uno por x' por y. Quiero darle un poco más de connotación a este resultado. Entonces, para eso me voy a detener un poco en cómo se ve el producto de x' por x. Entonces, bien, si tomo mi notación que mantuve arriba, que es decir que x' es un vector columna, de donde cada uno de los elementos en cada una de las entradas es a su vez un vector, perdón, vector fila. Entonces, esto simplemente es la concatenación de todos los regresores en su forma transpuesta, ¿no? Nada, aquí no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Simplemente una transposición. Cuando lo multiplico por la matriz X, entonces lo que resulta, si ustedes observan, es que cada entrada de esta matriz X es el producto punto de cada uno de los regresores por todos los demás regresores. De hecho, si ustedes observan, lo que tengo en lo que marqué en círculo es el producto punto del regresor uno por el regresor uno. La siguiente entrada sería el producto punto del regresor uno por el regresor 2. Y así continuaría hasta la última en esta fila, que sería el regresor uno multiplicado por el regresor késimo. Son puros productos puntos que están incluidos justamente en esta matriz.
Entonces, eso, digamos, personas que estamos de este lado de la matemática un poco más formal, formal, de hecho, en realidad, no creo que haya alguien más formal en la universidad, este, para nosotros tiene implicaciones porque se vuelve algo bien interesante, ¿no? Porque lo podemos dar interpretabilidad. Concretamente, cada una de las entradas se puede ver como esta expresión. Es decir, lo que tengo es que es el producto, la primera, por ejemplo, la primera entrada implica que es la suma de los cuadrados del primer regresón. De hecho, toda la diagonal, si me voy viajando a través de toda la diagonal, me voy a encontrar que todos los elementos de la diagonal son justamente cada uno de los regresores, cada uno de los k regresores elevados al cuadrado y sumados, ¿no? La suma de todos los demás son el producto punto que se puede expresar como xy por uno por x2, el producto punto, por ejemplo, de x1 con x2. Entonces, un poco, si ustedes lo piensan con calma, lo que está diciendo aquí, esta matriz xy' por x', la pueden interpretar como una especie de aproximación de la correlación que existe entre todos los regresores. ¿Por qué? Porque si dos regresores fueran ortogonales, ¿cómo sería el producto punto de esos dos regresores? Debería ser exactamente cero, ¿no? Entonces, si todos los regresores son ortogonales, en un escenario extremo, en el que todos los regresores que yo incluí, no sé, por ejemplo, imagínense que tengo justamente regresores que quieren explicar a los salarios de las personas. Se incluyo, por ejemplo, la educación, los años de experiencia, la identificación sexual, etcétera, etcétera. Si por alguna razón todos estos regresores fueran ortogonales, lo único que sobreviviría de esta matriz sería únicamente, bueno, que fueran ortogonales entre ellos, si fueran, lo único que sobreviviría sería la diagonal. Ese es un escenario muy extremo, ¿no? Bien, pero ese no me preocupa, ¿no? Porque si todos los elementos de la diagonal son los únicos que sobreviven, entonces invertir esta matriz x' por x no tiene mucho problema. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Esto no parece un problema. ¿Cuándo esto se puede volver un problema? Bien, esto se puede ver un problema en el caso contrario. ¿Qué pasa si todos los regresores, de hecho, no son ortogonales, sino que son muy parecidos entre ellos? ¿Y cuál es ese caso? Por ejemplo, piénsenlo un poco con cuidado. Si utilizan como regresor para explicar el salario a la edad de las personas y su experiencia, son dos variables que seguramente están altamente correlacionadas. ¿Por qué? Porque entre más grandes son las personas o entre más edad ganan, seguramente también ganan más experiencia. Entonces, claramente hay una correlación positiva. Muy probablemente, casi tendiente al punto 90, si es que quisiéramos utilizar como una aproximación de la correlación, un índice entre -1 y 1. Entonces, ¿eso es peligroso? Sí, porque cuando los regresores son altamente correlacionados entre ellos, viene una discusión muy importante. ¿Existe esta solución? Y la respuesta es que a veces no, ¿no? Entonces, concretamente, cuando tienen dos regresores que son, o uno es la combinación, o cuando tienen dos regresores que pueden ser una combinación lineal entre ellos, o uno es la combinación lineal del otro, esta matriz no se puede invertir. Entonces, es una de las reglas no escritas, bueno, no es que no esté escrita, sino que se asume que cuando analizas este problema lo entiendes, es que los regresores preferentemente no deberían estar altamente correlacionados. A ese problema, los libros de texto que están pensados más para un ámbito como de introductorio de econometría le llaman multicolinealidad, ¿no? Así como se escucha, multicolinealidad, ¿no? Claramente por el concepto de colineal, ¿no? Que nosotros utilizamos más cuando tomamos un curso de álgebra, ¿no? Álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, geometría. Entonces, ese problema de multicolonialidad hace que a veces que esta matriz inversa no exista. Entonces, ese es un tema, ¿no? Al que me voy a detener seguramente varias veces. Cuando ustedes estén haciendo estimaciones y me digan, oiga, profesor, es que esto no me sale, la matriz, me dice que el software, que la matriz no es invertible, bueno, piensen un poco a qué matriz se puede referir. Bueno, se refiere a esta, ¿no? Entonces, deben de tener algún problema de multicolonialidad en sus regresores. Ok, eso
Eso luego, los años de experiencia de la gente que hace ciencia de datos o que hace econometría ya en el mundo, en la industria, se traduce como experiencia, ¿no? O sea, la gente que tiene mucha experiencia, una de las pruebas que hace antes de iniciar una regresión, por ejemplo, verifica matrices de similitud, ¿no? De las diferentes regresores que va a utilizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si tienen diferentes variables que tienen mucha similitud, a lo mejor decide hacer un preprocesamiento de la información como por ejemplo, utilizar un componentes principales para reducir dimensionalidad, ¿no? Y entonces a lo mejor de esa manera evitas este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, son estrategias que luego podemos utilizar. Eh, bien, ahora, la segunda parte del mecanismo de estimación de mínimos cuadrados ordinarios consiste en resolver justamente esta otra matriz, que es X' por Y, y esta personalmente a mí me parece que es la más interesante de todas. Porque esta es el producto de X con Y. Si lo piensan con cuidado, lo que estoy diciendo es que cada entrada de este producto es el producto punto de cada uno de los regresores con Y. Dicho de otro modo, si alguno de los regresores fuera irrelevante para explicar el fenómeno, o dicho en otras palabras más elegantes, si alguno de los regresores es ortogonal a Y, ¿cuánto debería de ser el producto punto entre ese regresor y Y? Debería de ser cero, ¿no? Eso implica entonces que alguno de estos puntos, en ese caso, en ese escenario, alguno de estos valores debería de ser cero. ¿Y eso qué implica? Bueno, o qué implicaciones tiene para mí, ¿no? Si ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa para mí? Bueno, tiene alguna implicación bien interesante porque eso, que justamente, no sé por qué lo puse doble vez aquí, déjenme lo quito porque solamente necesito una vez. Bueno, eso tiene una implicación para mí. Y la implicación que tiene para mí es la siguiente. Si ustedes recuerdan, el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, llegamos a que esto era x' por x a la menos uno por x' por y. Bien, ahora, ¿cuántas, este vector beta, de qué dimensión es? Bueno, si, digamos, si no nos equivocamos, este vector beta debe de ser de dimensión k por uno. Es decir, que en estricto sentido, en este vector, lo que deberíamos de ver es el beta 1 estimado, el beta 2 estimado, así hasta el beta késimo estimado, ¿no? Esto es, son puros betas, ¿no? Bien, eso es a lo que queremos llegar. Bien. Si por alguna razón alguno de estos elementos fuera cero, ¿qué implicaciones tiene para mí? Bueno, seguramente ya desde aquí lo pueden más o menos identificar. Aquí, ¿cuántos elementos tengo en X' por Y? Tengo exactamente igual, K por uno, ¿no? Cuando lo multiplico por una matriz, ¿de qué dimensión es esta matriz, por ejemplo? ¿De qué dimensión es X' por X? Bueno, no es algo difícil de resolver. La matriz X, originalmente, me regreso hacia arriba, vean de qué dimensión es la matriz X. La matriz X es de dimensión n por n, entonces su respuesta debe de ser de K por n. De hecho, aquí tengo un typo. Aquí está mal. Tengo un typo. Entonces, de hecho, es de K por N. Entonces, tengo lo siguiente. Entonces, resulta que aquí tengo una matriz que es de K por N por otra matriz que es de dimensión de N por K. Entonces, esta matriz de X' por X debe de ser una matriz de K por K, ¿no? Que se va a multiplicar a su vez por otra matriz que es de K por N por un vector que es de N por uno, ¿no? Entonces, lo que va a resultar aquí es un amigo que es de K por uno. Dicho de otro modo, si alguno de estos elementos que está aquí, déjenme, me voy más abajo, si alguno de estos elementos que está aquí es exactamente cero, por ejemplo, supongamos por un momento que este amigo que está aquí, que está aquí, les da exactamente cero, es decir, eso implica que cuando resuelvo el problema de mínimos cuadrados ordinarios, justamente esa beta que está ahí debería de ser cero. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene a final de cuentas? La implicación que tiene es que muchas veces los coeficientes que nos den muy cercanos a cero, la razón principal por la que nos van a dar algo muy cercano a cero, es básicamente porque el producto punto que existe entre el regresor y y nos da una relación casi ortogonal. ¿Qué significa que, por ejemplo, que un regresor sea ortogonal a y? Que un regresor sea ortogonal a la variable que queremos explicar significa que no hay información de y que yo pueda proyectar sobre x. ¿Eso qué significa? Si piensen un poco justo en el diagrama que les planteé arriba, ¿no? Eso implica que
si yo quisiera graficar cómo se ve el vector Y y el vector X, supongamos por un momento que este es el vector X3, que es el que nos salió, que es ortogonal. ¿Cómo se vería el vector Y? Si esto fuera ortogonal, se debería de ver que el vector Y está por acá, ¿no? Que el vector Y está por acá y es ortogonal, entonces decir que hay un ángulo de 90 grados. Entonces, a la pregunta de cuánta de la información de Y puedo proyectar sobre el vector X, la respuesta es que puedo proyectar exactamente cero, nada, ¿no? Entonces, supongamos, regreso a mi ejemplo, ¿no? De salarios y que es explicado por educación y por experiencia. Si por alguna razón, por ejemplo, bueno, experiencia e identificación sexual. Supongamos por un momento que X3 es justamente la variable de sexo, ¿no? O identificación sexual, ¿no? Es una variable que supongamos que esa es perfectamente ortogonal a Y, donde Y son los salarios. Entonces, eso implicaría, ¿cómo se interpretaría, no? Esa es una de las preguntas que tenemos que resolver. Se interpretaría como que los salarios este, no son explicados por el sexo o por la identificación sexual de las personas. Algo que es contraintuitivo, ¿no? Pero estamos planteando un escenario de ejemplificación de este problema, ¿no? También lo puede empezar para otras variables, ¿no? Si la ortogonalidad fuera entre la variable, por ejemplo, los años de experiencia y los salarios, entonces también podrían decir eso, ¿no? Que la experiencia es irrelevante para explicar los salarios, lo cual suena también poco intuitivo. Pero al final de cuentas es un poco el elemento o cómo es que podemos interpretar el valor que nos da justamente cuando hacemos una regresión. ¿Vale? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Bien, genial. Yo Ahora, sí tengo una duda. ¿Convendría entonces hacer siempre componentes principales para bueno, para descartar estas variables? mm, mm, no siempre, y la razón es la siguiente. Es bueno cuando estás en un escenario en el que no te preocupas por hacer interpretación del efecto, por ejemplo, que tiene la educación sobre los salarios, ¿no? Si no te preocupa hacer interpretación sobre esa relación, a lo mejor sí. Puedes hacer componentes principales porque cuando haces componentes principales, además de que reduces dimensionalidad, pierdes interpretabilidad, ¿no? Porque no sabes exactamente, bueno, sí puedes más o menos identificar, pero a grosso modo no te queda claro quién quedó fusionado con quién, ¿no? Entonces, si por ejemplo te da que el componente principal uno es el que más explica la variable Y, ¿cómo interpretas eso? ¿No? O sea, ¿cómo le dices a alguien que digamos, imagínate que tú trabajas para un equipo que quiere explicar qué es lo que hace que las personas dejen de pagar su seguro de gastos médicos mayores? No podrías ya explicarlo porque perdiste explicabilidad cuando hiciste componentes principales. Esa es la razón por la que no. Por la que sí, es cuando, por ejemplo, trabajas en un área de analítica, no sé, por ejemplo, trabajas una gran empresa de data centers y lo único que quieres saber es hacer un modelo que prediga cuando ciertas zonas del país caerá la red. Entonces tienes un montón de variables, ¿no? Como clima, temperatura, población, no, son un montón de cosas. No te preocupa saber una interpretación de qué es lo que ocasiona la caída del sistema. Lo único que quieres hacer es predecir, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir eso? En ese caso te diría, ahí sí puedes aplicar componentes principales, si eso optimiza tu estimación. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Bien, tengo otra pregunta. Si están altamente correlacionados o multicolineales. Bueno, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Bueno, cuando están muy altamente colineales los regresores, la recomendación es, y a lo mejor debo escuchar muy talachera, pero la recomendación es a veces quitar uno de los regresores. Y a veces tiene interpretación. Por ejemplo, en el caso que yo les ponía, ¿no? De que justamente la información de la edad y la experiencia están altamente correlacionadas. Entonces, puedes quitar una. La pregunta que tú te puedes hacer es, ¿cuál es la que más le aporta a tu análisis? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres tratar de entender el efecto que tiene la experiencia, pues obviamente te quedas con la experiencia y desprecias un poco la educación, ¿no? O sea, digamos, lo dejas fuera.
¿no? Si por otro lado, ¿no? Tu problema tiene que ver con entender el ciclo de, por ejemplo, de cuándo las personas se dejan de ganar buenos salarios conforme pasa la edad, bueno, porque eso ocurre, ¿no? O sea, ¿en qué caso estoy? Déjenme dibujarlo muy sencillo. En realidad hay una regularidad muy interesante, que resulta ser que la edad y los salarios de las personas, la relación, si ustedes hicieran un scatter plot de eso, lo que verían es que se vería algo así, como que sube y luego empieza a bajar. Dicho de otro modo, la mejor forma geométrica que ajusta esto es algo así. En castellano chilango, lo que quiere decir es que cuando eres muy viejo, tu salario, en lugar de que crecer, tiende a bajar, ¿no? Entonces, hay una edad pelito, vamos a llamarle por aquí, a partir de la cual es tu óptimo, ¿no? Es decir, eso es un poco una regularidad que existe en los mercados laborales. Bien, si por ejemplo estuvieras en este caso en el que quieres identificar el efecto de la edad, bueno, a lo mejor sacas la experiencia, ¿no? Vale, bien, espero haber respondido a la pregunta por ahí de Marcos que me hacía. Ok, vale. ¿Alguna otra duda, comentario antes de continuar? Porque justo voy a hacer un cambio de tema. Bueno, relacionado, pero voy a ir en otra dirección. Ok, vale, buenísimo. Bien, entonces, con esta parte cierro como la idea de estimación. Luego, ahorita voy a abrir dos vertientes. Primero, la vertiente que voy a hablar es una cosa que se llama bondad de ajuste. Y la pregunta que voy a resolver cuando plantee yo bondad de ajuste es la siguiente. ¿Qué tan bueno es mi modelo ajustándose a los datos? Esa es la pregunta que quiero responder. Pero observen que cuando hacemos un planteamiento de qué tan bueno es algo, o sea, piensen un poco este escenario, ¿no? Cuando ustedes dicen, mi escuela es mejor que otras escuelas, siempre es relativo, ¿no? Todos esos escenarios de mejor son relativos, ¿no? Es decir, o mi trabajo es mejor que otros trabajos, todo es relativo siempre a otras cosas. Entonces, aquí va a ser igual, ¿no? Lo que voy a plantear es una métrica de bondad de ajuste que va a ser relativa. Entonces, va a ser relativa a un escenario alternativo en el cual no hace regresión, ¿no? Entonces, el escenario es A hace regresión, respecto del escenario B no hace regresión. Pero en el fondo, lo que quieres hacer es lo mismo, tratar de encontrar una forma funcional que explique el fenómeno, por ejemplo, los salarios, ¿no? O la variable y que tú quieras, ¿no? Eso es un poco a lo que voy a llegar ahora. Entonces, para hacer mi métrica de bondad de ajuste, voy a empezar por una cosa que justamente está aquí, ¿no? Que es justamente esta. Entonces, una de las características que tiene el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, en general el modelo lineal clásico, de hecho, es que si ustedes toman el promedio de los errores, debería de ser exactamente igual a cero. Lo dejo como pregunta y piénsenlo solamente unos segundos. ¿Esto es siempre cierto? Es decir, que cuando promedio los errores, siempre el promedio de los errores es igual a cero. Pensemos un poco con cuidado. La pregunta tiene implicaciones sobre lo que viene hacia adelante. Bien, bien. En general, no. En general, eso no es cierto. Y piensen solamente en algunos contraejemplos. Supongamos un escenario, perdón, déjenme, un escenario muy simplista que es este, en el cual pudieran graficar un regresor respecto de una variable. Supongamos que X es el único regresor que nos interesa para explicar el fenómeno. Supongamos, por otro lado, que cuando hacemos el scatter plot de los datos, nos sale una nube que es como de este estilo. Supongan por un momento que la nube que le sale es como de este estilo. Entonces, digamos, la mejor aproximación que pueden hacer, supónganlo de esta manera, implica que es pasar una recta por el centro de masa de los datos, que sería de esta forma. Bueno, ¿qué forma si se remiten a su curso de geometría analítica, ¿cuál es la forma analítica de esta expresión? Bueno, debe de ser de la forma y igual a más bx, ¿no? Una recta cualquiera, ¿no? La pregunta que yo formulé, entonces implica lo siguiente. Indirectamente lo que me estoy preguntando es, cualquier recta genera que las distancias que existan entre cada uno de los puntos y la recta
siempre que la sumo estas distancias, siempre que sumo estas distancias, es decir, cuando con lo que estoy diciéndome es cuando sumo todas las distancias que hay ahí, que le voy a llamar la suma de los errores, y luego los divido entre n, la única manera en que esto pueda ser cero es que justamente el numerador es cero, ¿no? No hay otra manera. Entonces, dicho de otro modo, lo que me estoy preguntando, ¿siempre es cierto que esto se vuelve cero entre n? ¿Siempre? Entonces, como les dije, la respuesta es que no. ¿Y por qué es no? Bueno, porque uno de los supuestos fundamentales que está teniendo, que tiene esta forma funcional de esta recta, es que estoy asumiendo que hay una ordenada al origen que se llama A. ¿Sí? ¿Cuándo no existe esta ordenada al origen? Esta ordenada al origen existe cuando la forma funcional que yo estoy utilizando para aproximar este fenómeno, en realidad se ve como una cosa que pasa justamente por el cero, pero que tiene la misma pendiente que la curva Y. ¿Esta cómo se ve? Esta se ve de la forma y igual a b por x. Tiene la misma forma que la recta roja, eh, solamente que no tiene ordenada al origen, ¿no? O la ordenada al origen es cero. Entonces, la pregunta, volvamos a hacer la pregunta. Si yo sumara los errores que se generan por asumir la forma blanca, me daría cuenta que en este caso, y en este caso explícitamente, esto ya no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque justamente el modelo lineal clásico lo que plantea es que cuando tú puedes trasladar una recta justamente por el centro de masa de los datos, lo que garantizas es que todas las distancias de la recta respecto de cada uno de los puntos en el scatter plot se anulan entre ellas. Es decir, cuando las sumas, hay una distancia que se vuelve positiva, se va a anular con un conjunto de distancias que van a ser, más que distancias, sí, distancias que son negativas. A final de cuentas, cuando acumulas todas las distancias, te das cuenta que esto suma cero, ¿vale? Ese es el resultado fundamental para construir esta métrica de bondad de ajuste. Bien, digamos, para nosotros, para el curso, ¿eso qué significa? Para el curso significa que de aquí en adelante, si ustedes quieren utilizar esta métrica de bondad de ajuste, el supuesto fundamental que van a tener que considerar es que su modelo estadístico se debe de ver de la forma y igual a beta 1 más beta 2 de x 2i más así puntitos beta subíndice k, x késimo i más el error, asumiendo que estos son estimados, ¿no? Dicho en chilango convencional, el modelo tiene constantes, ¿no? O tiene intercepto. Si el modelo no tiene intercepto, es decir, si ustedes hubieran utilizado un regresor eh, en lugar de una constante, es decir, aquí hubieran incluido a x1y como un regresor más, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Que este modelo no tiene ordenada al origen. Pero en este caso no, estoy asumiendo que este amigo que está aquí no existe, ¿no? Entonces esto simplemente tiene un ordenal origen. Esto garantiza que la suma de los errores garantiza este resultado que estoy planteando aquí arriba. Que la suma de los errores es cero, o dicho de otro modo, el promedio de los errores es cero también, ¿no? Ese es un resultado que voy a necesitar más adelante. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, vale, buenísimo. Ahora, vayamos entonces a construir mi métrica de bondad de ajuste. Y mi métrica de bondad de ajuste la quiero construir de la siguiente manera. Vale. Entonces, voy a empezar por esta expresión que está aquí. Déjenme un poco de espacio aquí. Eh, y la expresión que tengo aquí, si ustedes observan, lo que tengo es la variable y menos su promedio. Bien, ¿por qué estoy empezando aquí? Estoy empezando aquí por una razón muy sencilla. Esta métrica de bondad de ajuste, como les dije, todas las métricas que en su, sí, o todas sí, las métricas que en su nombre llevan el concepto de bondad o mejor o algún adjetivo similar, detrás lo que implican es que es un mecanismo comparativo, ¿no? Entonces yo les dije, vamos a construir una métrica que compara dos escenarios. Un escenario es, haces tu regresión, ¿no? Entonces te agarras y haces una. Y el otro escenario es no hacer regresión. Eh, entonces no regresión, es otro escenario. Bien. Entonces, a mí me gusta explicar esta parte como la cena familiar de Navidad. Y va en estos términos.
siempre que uno está en la cena familiar de Navidad o algún evento familiar que ustedes quieran, todos tenemos al tío o la tía que nos pregunta qué estudiamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dicen, estoy estudiando, no sé, matemáticas, actuaría, física, no sé, matemáticas aplicadas, economía, y le dicen, y su tío, su tía les pregunta, bueno, entonces tú sabes hacer, tú sabes, tú eres muy bueno haciendo regresiones o aproximaciones, ¿no? Bueno, no lo dice en esos términos, pero les dice algo así como, tú sabes predecir muy bien cómo va a ser el tipo de cambio el siguiente año, ¿no? Tú sabes predecir muy bien, cuál será el resultado de las elecciones en el siguiente proceso electoral, o tú sabes predecir, no sé, cualquier cosa que ustedes imaginen, ¿no? Bien, por qué sí podrían predecir? Bueno, porque ya tomaron un curso de econometría, ¿no? Supongamos que para Navidad ya acabamos este curso, ¿no? Entonces, bien, entonces en ese escenario, entonces el tío o la tía les diría, ah, entonces como tú eres muy bueno, haciendo muy buena, haciendo regresiones, entonces quiero que me digas cómo será, no sé, el valor futuro del tipo de cambio, ¿no? Por decirlo. O cómo será el salario promedio del siguiente año, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces ahí tienen dos alternativas, ¿no? Una alternativa es agarran en ese momento su computadora, se agarran, se descargan una tabla de datos, de salarios, de educación, y hacen una regresión, se agarran Python, y estiman su ecuación. Ese es el escenario 1, ¿no? Contra el escenario 2. Y el escenario 2 es dan una respuesta educada. ¿Cuál es esa respuesta educada? Es ofrecer el promedio. Entonces, normalmente las personas ofrecemos esas dos alternativas. O te ofrezco un modelo en el cual incluyo factores explicativos del fenómeno, o te ofrezco el promedio. ¿Y por qué digo que estas dos cosas son comparables? Bueno, porque en esencia sí lo son, ¿no? La regresión es un promedio condicional. Cuando yo hago regresión, lo que estoy diciendo, me estoy respondiendo es, ¿cuál es el valor esperado de Y condicional en los regresores? En el caso de que no hago regresiones, me pregunto, ¿cuál es el valor esperado de Y incondicional? Entonces, si yo quisiera responderle la pregunta de mi tía, ¿no? Que me quiere preguntar cuál es el salario de las personas del siguiente año, yo le diría, ah, bueno, condicional en que si eres una persona de 40 años, que estudiaste hasta la universidad, que eres hombre y que vives en la Ciudad de México, tu salario esperado para el siguiente año será 25,000 pesos, ¿no? Por decir algo, por decir uno más. Esa es la respuesta con regresión, ¿no? Porque me agarré mi compu y hice la regresión. La respuesta 2 es este, más o menos recuerdas cuál es el salario promedio de las personas registradas en el IMSS y concluyes que es 25,000 pesos y le dices, va a ser 26,000 pesos solamente porque estoy ajustando por inflación, ¿vale? Bien, entonces estas son las dos cosas. Lo que voy a hacer es construir una métrica que justamente compare si yo solamente te doy la respuesta del promedio o si te doy la respuesta de hago una regresión, ¿no? ¿Qué gano por hacer la regresión? Esa es la pregunta que quiero responder. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Ah, buenísimo. Entonces, voy a partir de esta expresión. Bien, ¿cómo podríamos, digamos, esta expresión, note qué es lo que está cuantificando? Lo que está cuantificando es la variable Y comparada con quién, con su promedio, que es justamente el escenario, no hago regresión, ¿no? Es la esperanza incondicional, ¿no? Aquí lo que quiero saber es qué tanto me equivoco por haberle dicho a mi tía que el salario promedio, que el salario del siguiente año iba a ser el promedio. Eso, y estoy cuantificando cuánto me equivoco por cada uno de los elementos en la muestra. Y luego eso lo sumo, digamos, lo elevo al cuadrado y sumo todo eso, como si fuera una métrica de distancia. Si ustedes le quieren dar un poco como una interpretación geométrica, piensen que lo que estoy planteando es lo siguiente. Es como si tuviera esta situación en la cual tuviera un solo regresor, vamos a llamar X, y una variable Y que tuviera digamos que mi nube de puntos o la relación que guardan estas dos variables se ve como esta, ¿no? Este, entonces, el escenario, hago regresión, implica, construyo perdón, mi capacidad de dibujo es limitada. Soy muy malo dibujando. Entonces, otra vez,
Este es mi escenario, hago una regresión respecto del escenario alternativo, que es que le digo a mi tía quién es el promedio, y el promedio está por acá, ¿no? Entonces, la métrica de bondad de ajuste que vamos a construir, vamos a decir, qué tan bien se ajusta el modelo, la regresión, qué tan bien se ajusta a los datos respecto del escenario alternativo en el cual te doy el promedio. Bien, suena un poco absurdo, yo sé, tal vez en este punto, pero no lo es. Lo que queremos hacer, lo que queremos construir es lo siguiente, es verificar que hacer una regresión, el esfuerzo de hacer una regresión fue mejor respecto de haber dado el promedio. Porque si no fue mejor, entonces, ¿por qué haríamos la regresión? ¿Sí? Ese es el punto, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Bien. Entonces, ahora, regreso aquí a mi planteamiento, ¿no? Entonces, mi planteamiento es este. Entonces, tengo la suma de errores, digamos, errores respecto de la media elevado al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esto lo podemos descomponer como un producto punto, al final de cuentas, ¿no? Entonces, donde tengo, por ejemplo, un vector que voy a llamarlo B, traspuesto por un vector B. Es básicamente lo que tengo aquí, un producto punto. Lo interesante es ver quién es cada uno de estos vectores. Podríamos pensar, por ejemplo, que nuestro vector B es como de esta forma. Nuestro vector B es cada uno de los elementos, por ejemplo, es la información de la variable para el individuo uno en nuestra muestra, el individuo de nuestra muestra, respecto del promedio. La información para el individuo 2 menos el promedio, y así hasta el individuo enésimo menos el promedio. El promedio es el mismo para todos, ¿no? Porque estoy asumiendo que calculé el promedio de toda la muestra. Entonces, ¿cómo es B' o B traspuesto? B traspuesto sería algo más o menos como lo siguiente, sería y1 menos el promedio, coma, así hasta y, perdón, hasta y subíndice n menos el promedio, ¿no? Eso es lo que estoy considerando aquí, ¿vale? Hasta aquí, ¿dudas con este planteamiento? ¿Va bien esta idea? ¿Hay alguien que se me haya perdido? Ok, va, buenísimo, muy bien. Entonces, esta es la idea, ¿no? Pues ya tengo el producto punto de dos cosas que se ven de esta manera. Ahora, la pregunta que puedo hacer, ¿esto todavía lo puedo simplificar más? Y la respuesta es que sí, esto todavía se puede simplificar todavía más. ¿Cómo lo simplificamos? ¿No? Esa es una de las preguntas que podríamos tratar de resolver. Entonces, voy a empezar por tratar de simplificar, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Voy a tratar de empezar a simplificar a este amigo. ¿Cómo podría simplificar a Y1 menos el promedio? Así hasta, bueno, déjenme, al menos voy a poner otra línea más. Digamos a Y2 menos el promedio, así hasta YN menos el promedio. ¿Cómo poder simplificar esto? Bien. La primera simplificación que se me ocurre es la siguiente. ¿Por qué no pienso esto como si fuera el vector que se compone de y1, y2 hasta yn, menos un vector que solamente es de puras constantes, y cada una de esas constantes es esta? El promedio, el promedio, el promedio. ¿Vale? Entonces, todo lo estoy simplificando. Entonces, esto, a final de cuentas, es igual a lo siguiente: es el vector y yo ya le había dado un nombre al y, al apilamiento de cada una de las variables explicativas, de la variable que quiero explicar, y, menos, este, ¿de qué manera puedo, más bien, menos, tengo que encontrar una manera para simplificar justamente la construcción del promedio. Entonces pensemos, ¿qué es el promedio a grosso modo? ¿No? El promedio a grosso modo, si ustedes lo piensan con cuidado, es esta expresión. El promedio a grosso modo es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de quién, de cada una de las y dividido entre n. ¿Sí? Esto es el promedio, ¿no? Y eso aplica para cada una de las entradas. Esta es la suma desde y igual a 1 hasta n menos, perdón, y entre n, ¿no? Esto es el promedio, ¿no? ¿Hasta aquí me siguen o hay alguna duda hasta este punto? Buenísimo. Ok, bien. Entonces, Bueno, ok, entonces ya llegué a esta expresión que es y menos. ¿Puedo simplificar eso? Sí. Si ustedes se acuerdan, eso, o sea, la suma de y se puede ver como el producto punto. Bueno, primero podemos factorizar el uno entre n. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Del vector.
Entonces podríamos factorizar 1 entre n de todo el vector. Todos están divididos entre n, entonces puedo factorizar esa escala. Entonces ya saqué el escalar. La segunda pregunta, ¿puedo encontrar una forma analítica para la suma de y por x? Y la respuesta es que sí. Puedo pensarlo como si fuera esto un producto punto. ¿Mm? Y el producto punto visto de la siguiente manera. Podría pensar que cada una de las entradas que está aquí es simplemente y multiplicado por un vector que es de pura n. Perdón. Pero déjenme acomodarlo de otra manera, porque creo que así no se puede multiplicar. Creo que es al revés. Vamos a pensar que tengo un vector que le voy a llamar vector i, subíndice n, donde es un vector que es un vector columna, que voy a multiplicar por y. ¿Vale? Entonces, este es un producto punto, un vector columna, donde es un vector columna multiplicado por y eso aplica para todos, ¿no? Para todos los elementos del vector columna, que son puros unos, multiplicado por y, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, creo que ya sé cómo simplificar esto. Entonces, esto se ve de la siguiente manera. Esto se ve como y menos 1 entre n, multiplicado por quién? Por una matriz que tiene puros unos. Uno, puros unos aquí, uno, uno, uno. ¿De qué dimensión es esta matriz? Alguien de n por n, ¿no? Esta matriz de puros unos es de n por n. No puede ser de otra forma. Entonces, y veamos, ¿funciona? Mm, Parece que sí, ¿no? Porque justamente toma el vector y lo multiplica por uno y eso es la suma. Cuando lo divido entre n, calculo el promedio, ya está. Entonces, ¿puedo simplificar esto más? Sí, todavía puedo simplificarlo más. Este amigo todavía lo puedo simplificar de la siguiente manera. Este amigo se ve como la matriz identidad, la matriz identidad. ¿De qué tamaño esta matriz identidad? De tamaño n por n, menos uno entre n, multiplicado por uno menos, uno perdón, 1, no es uno menos, perdón. 1, así, puros unos aquí, factorizando por y. Pero esto, ¿qué era? Bueno, esto era simplemente, esto a final de cuentas era lo siguiente, era el vector. Vean, esto en realidad era una expresión que tengo aquí arriba. Esto era como el vector y menos el vector de promedio. ¿Cómo le puedo dar una interpretación a este sí? Y con esto quiero cerrar la sesión de hoy. Esta matriz que está aquí es como una especie de matriz saca promedio. Como que lo que hace es toma cualquier vector y a ese vector y le quita su promedio. ¿Sí? A esta amiga que está aquí la vamos a llamar M0. Y M0 por Y será igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de esta expresión. De cada uno de las variables Y, bueno, de cada uno de los elementos del vector de Y, menos el promedio elevado al cuadrado. Las distancias respecto del promedio. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Ok, vale. Creo que aquí me voy a quedar porque se me acabó el tiempo, pero voy a retomar aquí el lunes